en los tiempos de COVID. Análisis del momento. En nuestra conversación semanal nos acompaña Genaro Lozano, quien es académico en los departamentos de Ciencia Política y de Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana, además de comentarista en diversos medios, y nos habla de las candidaturas LGBT-TTIQ en juego en las próximas elecciones. En el reportaje hablaremos del regreso a clases en el país. En el comentario, el tema de análisis es la masacre en Palestina. Como cada viernes, tendremos el resumen informativo internacional sobre el COVID-19. Disfrute de nuestra selección musical. Muy buena tarde, soy Alma Lilia Martínez y le doy la más cordial bienvenida a nombre de todo el equipo de producción. Hoy viernes 21 de mayo hablaremos de los acontecimientos más relevantes ocurridos en México y el mundo a lo largo de la semana. Así que le invitamos a que permanezca los siguientes 50 minutos en sintonía con nosotros. Iniciemos escuchando la entrevista con Genaro Lozano. Diálogo de la semana. Estamos en el programa de ustedes en tiempos de COVID y en esta ocasión la entrevista es con Genaro Lozano, que escribe los martes en el periódico Reforma y está en varios programas en Televisa. Nos llamó mucho la atención el comentario del martes 11, en donde hace un recuento de la lucha de los LGTB y más, y aparece ahí una compañera de Radio Educación, Claudia Hinojosa, a la cual conocimos y trabajamos con ella, entre otros personajes que han dado la lucha por esa llamada minoría, aunque yo soy de los que piensa que en México todos somos minoría, unas minorías mayores y otras minorías menores, pero no hay un país tan unificado para decirles minorías. Pero Genaro continuó con esto y nos menciona que hace 31 años la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad como enfermedad mental, algo irracional totalmente, algo que ya había hecho la psiquiatría de Estados Unidos desde 1970. Y ahora nos encontramos con que en México, por ley, todos los partidos tienen que incluir a estas personas en sus listas uninominales, plurinominales, y ya sabemos que luego a veces los incluyen como incluían antes a mujeres como las Juanitas. Y que esta lucha, que es importante en México y en el mundo, pues tiene que ir adelante. ¿Cómo ves el panorama actual con esta nueva inclusión? Pero también en el artículo del martes 18 das una serie de cuestiones a las que nos referiremos y te preguntaremos, que no está como cualquier lucha concluido el asunto, sino que va avanzando, a veces lenta, a veces con tropiezos, a veces con obstáculos, pero va avanzando esta lucha. ¿Cómo la ves en este momento, Genaro Lozano, de aquí a las elecciones del 6 de junio, que es donde competirán muchas de estas personas? Jorge, ¿cómo estás? Me da mucho gusto estar contigo en este espacio en Radio Educación. Un saludo muy afectuoso a las personas que nos están oyendo y qué bueno que se abran este tipo de espacios para platicar sobre este tema, Jorge, porque estamos en efecto en la antesala del mayor proceso electoral de la historia del país. Hay muchas cosas que están en juego y evidentemente muchos temas también que ocupan la mente de las personas que van a acudir y que vamos a acudir a votar el próximo 6 de junio. Y desafortunadamente
son pocos los espacios para hablar de este otro tema que a mí me parece que es uno de los temas positivos de este proceso electoral, y es que, como bien decías, la ley electoral ya obliga a los partidos políticos a abrir espacios a candidaturas de la diversidad sexual, cosa que antes no ocurría, y lo mismo, por cierto, está ocurriendo ahora con candidaturas para personas afrodescendientes, para personas también con discapacidad, para esos grupos que no se habían visto representados por alguna razón. Fíjate que qué padre que mencionas y que recuperas la historia de Claudia Hinojosa, porque Claudia Hinojosa, quien hoy es promotora cultural y en efecto amiga de este espacio, Claudia fue pionera en ser candidata abiertamente lesbiana en 1982, cuando se abrió la competencia electoral en México por primera vez y se dejaron de prohibirse los partidos de izquierda cuando estaba el régimen de un partido único. Y en esa oportunidad, pues un partido le abrió la puerta a 3 candidaturas LGBT, que eran Claudia Hinojosa, Max Mejía y un señor que se había apreciado, que no me recuerdo su nombre ahora. Pero desde entonces mucho ha cambiado y se han ido abriendo cada vez algunos partidos a candidaturas. Tuvimos un récord de 39 candidaturas en el año 2009 LGBT en 5 partidos, y ahora por primera vez todos, incluido el Partido Encuentro Solidario, que tiene unos spots homofóbicos por ahí, pero incluido este partido, va a tener que abrirse por ley candidaturas a la diversidad sexual, ¿no? Y la pregunta es si van a ser candidaturas que sean, digamos, interesantes, que tengan buenas propuestas y sobre todo que logren llegar, que lleguen concejales, que lleguen diputados, que lleguen regidores, presidentes municipales abiertamente LGBT, ¿no? Y vamos a ver si está listo el electorado para, por ejemplo, me viene a la mente el caso de un joven que está buscando la presidencia municipal en el Bajío, el bastión del conservadurismo mexicano en la ciudad de León. Absoluto. Así es, sí, y en donde el grupo antiderechos, el Frente Nacional Antifamilias, como le llamo yo, pues tiene mucho activismo, ¿no? Entonces ahí hay un joven, Juan Pablo Delgado, que abiertamente gay está buscando la presidencia municipal de la ciudad de León. Entonces esperemos que le vaya bien y es un momento histórico para nuestra vida electoral. Aunque ha habido avances, de todas maneras, tú en tu artículo del día 18 dices, por ejemplo, se aprobó en el entonces Distrito Federal la ley Razú en 2010, pero había matrimonio igualitario y negaban los servicios en el Seguro Social y en el ISSSTE a las parejas. ¿Por qué crees que de repente se abre la izquierda? Yo vengo de la izquierda, de una izquierda muy dogmática del Partido Comunista, pero antes de la desaparición del Partido Comunista hicimos una ley, por cierto, en que cabían todas las preferencias sexuales ahí, porque antes no se permitía, dictado seguramente desde Moscú. Pero ¿por qué crees que de repente los partidos, sobre todo de izquierda, dan estos avances y luego como que les da miedo dar otro pasito para que haya de verdad igualdad en todas las cosas? Ay, qué padre que recuperas también esa historia, porque en efecto en la izquierda originalmente solamente en las izquierdas solamente se pensaba en grupos que eran como afines, digamos, a partidos como el comunista, pues solamente 2 identidades, ¿no? El obrero y el campesino, y a lo mejor luego las mujeres también entraron, ¿no? A partir de los 80 hay una internacional socialista donde hay un debate fuerte en si se pueden incorporar también las poblaciones de la diversidad sexual, que empezaron a pasar en las calles, que empezaron a exigir justicia social, y un ala de las izquierdas en efecto dijo, oigan, sí, hay que incorporar estas identidades que también son identidades hermanas en lucha y que estamos buscando la justicia social. Y a partir de ahí hay como un cisma en las izquierdas, entre las que dicen no, que la diversidad sexual no tiene cabida aquí, y entre un sector de la izquierda que dice sí, hay que modernizarla, hay que ampliarla, hay que incorporar nuevas batallas de justicia social. Y eso es un poco lo que empieza a ocurrir, digamos, en los partidos de izquierdas en el mundo, que algunos empiezan a abrir y a coquetear con el electorado LGBT y a coquetear también con personas de la diversidad sexual que militaban en esos partidos. En México, la historia de los partidos de izquierda pues ha sido también muy ambigua. Primero teníamos el aliado principal y el primer aliado que tuvimos, digamos, la diversidad sexual, que fue el partido que postuló a Rosario Ibarra de Piedra en el 82. Sí, el PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores. Así es. Trotskista. Así es. Ese primer partido pues desapareció, no logró el registro y digamos que se cerró un poco la puerta a la diversidad sexual después de la desaparición del PRT. Pero luego en el PRD, para 1996, se tuvieron que pasar 15 años para que otra vez un partido político
México volviera a abrir candidaturas LGBT y postulara a una mujer, a Patria Jiménez, como diputada abiertamente lesbiana, que llega en el 97. Y a partir de ahí, pues el PRD le costó mucho, porque pues, en un principio a nuestro actual presidente como jefe de gobierno, pues también estos temas le parecían polémicos en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, cuando se presentan las primeras iniciativas por ahí del 2001 de sociedades de convivencia, pues Andrés Manuel estaba todavía pensando en que quería competir por la presidencia y que esos temas no eran de todo afines para la mayoría del electorado, como también le pasaba a Hillary Clinton en Estados Unidos, como le pasó a Barack Obama, que también en Estados Unidos, que hasta el año 2012 y 13 Hillary y Obama apoyaron los matrimonios igualitarios. Al presidente también le pasó lo mismo y hasta el 2018 apoyó matrimonio igualitario abiertamente. Pero lo que sí fue pasando fue que varios sectores del PRD empezaron a hacer un movimiento de manera interna y a decir el PRD tiene que ser el partido de la justicia social y de las minorías. Y luego también empezó con Morena y luego con el PT, y en general los partidos de izquierda son los que han sido los que tienen secretarías de la diversidad sexual, los que abren este tipo de candidaturas, son aliados, ¿no? El PRI ha tenido ahí una postura ambivalente. De repente por ahí de 2006 se declaró socialdemócrata, de repente por ahí del 2016 el presidente Peña Nieto presentó una serie de iniciativas para proteger la diversidad sexual, cuando como candidato en el 2012 pues él había dicho que él no se iba a meter. Entonces digamos que los políticos han ido cambiando porque han visto que sobre todo las poblaciones más jóvenes, Jorge, los electores entre 18 y 30 años, pues cada vez son mucho más abiertos y respetuosos y hasta celebran la diversidad. Entonces pues buscan representatividad en partidos que también estén abiertos a estos temas. Sin embargo, tú lo señalas bien y dices que el PRD y Morena se han abierto, pero vemos, por ejemplo, que Andrés Manuel López Obrador, tú has señalado en varios artículos, yo te sigo, que votaste por Andrés Manuel López Obrador, no solamente en estas elecciones, sino en otras, cierra las puertas de Palacio Nacional el 17 de mayo para esta celebración, conmemoración, como se llame, a los grupos lésbico, gay, bi, transexual. ¿A qué se deberán esos flujos y reflujos de los políticos? Te necesito cuando voy de candidato, pero ya que estoy instalado, a lo mejor pues se ve mal ante la gente, o qué van a decir los demás si invitamos a Palacio a estos grupos tan significativos y tan importantes desde mi punto de vista en la transformación de la humanidad. Pues fíjate que ahí a mí me sorprendió mucho el presidente, porque en efecto pues yo le he dado mucho seguimiento a su postura, a la de él como candidato en el 2006, en el 12 y en el 18 respecto a los temas de la diversidad. Y como te decía, pues le costó mucho trabajo. En el 2006 no apoyaba sociedades de convivencia. En el 2012 ofrecía consultas para el tema del matrimonio igualitario, pero en el 18 cambió su postura y me sorprendió mucho más cuando ganó y cuando ya era presidente electo y me invitó a su equipo de transición. Yo estuve trabajando en el equipo de transición y me invitó para elaborar una agenda de diversidad sexual y de género con otras compañeras también que estaban ahí en ese equipo y para trabajar directamente ahí con Olga Sánchez Cordero, hoy secretaria de Gobernación, y con Tatiana Cloutier, hoy secretaria de Economía. Me invitaron a quedarme en el gabinete. Yo decliné de la propuesta y les doy gracias, que más bien yo lo único que quería era que estos temas se quedaran en la 4T y no habría una 4T o una cuarta transformación sin la diversidad sexual. Y fíjate que tiempo después de eso, ya con una vez tomó posesión el presidente en diciembre del 2018, en mayo del 19 me invitó a Palacio Nacional a la mañanera a hablar justamente a conmemorar el Día Nacional contra la homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia, y me di cuenta que mucho de la agenda que les propuse fue avanzando, incluida el decreto del Día Nacional contra la homofobia, bifobia, transfobia y lesbofobia, que antes solamente se llamaba homofobia, y el presidente abanderó estos temas y los apoyó. Yo creo que en el 2020, por el tema de la pandemia, no hubo conmemoración de ese día, y este 2021 pues el presidente estaba en Coahuila, ¿no? Me parece que estaba viajando y no se les fue de la agenda, pero no se le fue a Claudia Sheinbaum, a la jefa de gobierno, quien de la Ciudad de México, quien sí conmemoró bien ese día, y también invitó a un grupo de activistas a que platicáramos y habláramos en su conferencia de prensa y a conmemorar ese día también, ¿no? Y anunció pues algunas cosas, como por ejemplo que la marcha LGBT de este año pues podría ser híbrida. Finalmente activistas podrían salir a protestar, a celebrar, a exigir derechos en junio, en el mes de la diversidad, y también anunció que viene ya
ya pronto la inauguración de una clínica destinada a las poblaciones trans en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues creo que por motivos de agenda, este es un año electoral, la pandemia, la violencia que hemos visto también desafortunadamente en los procesos electorales, pues sacó de la agenda de, por lo menos de Palacio, la conmemoración de este día, aunque sí hubo varios tweets, hubo varios mensajes por parte de personas del gabinete, como el canciller Marcelo Ebrard, que pues, siempre ha sido muy aliado a estos temas, como Tatiana Cloutier también, o Olga Sánchez Cordero, o de la misma cuenta de la Presidencia de México, ¿no? Que también conmemoró el día, aunque no hubo un acto, digamos, oficial. Pues qué bueno que das estos datos refrescantes para mí, para muchas cosas, pero también dices que hay un desabasto grave, entre otros medicamentos de antirretrovirales. Son muy necesarios para este tipo de personas. ¿Tú crees que se deba a esta circunstancia que estamos viviendo por la pandemia y por otro tipo de cuestiones de desabasto de medicinas, o que haya cierta negligencia en las autoridades de salud al respecto? Ahí creo que es una combinación de varios factores, porque fíjate que de entrada el desabasto es sobre todo en el ISSSTE, en el IMSS y en la Secretaría de Salud. Fíjate que parece que ya el tema ya se arregló y parece que ya no están teniendo desabasto, pero sí en el ISSSTE, donde todavía de repente llegan personas que viven con VIH a pedir sus medicamentos y de plano les dicen que no los hay. Y creo que se debe a este cambio de formas de comprar medicamentos que se hizo en el año 2019, estas compras consolidadas que desde Hacienda se empezaron a hacer y que afectaron la distribución de algunos medicamentos, entre ellos los antirretrovirales y también los oncológicos para pacientes con cáncer, ¿no? Yo creo que ha sido un problema de que no han logrado afinar la compra, ya llevan 2 años, ya sí hay un error institucional de una buena iniciativa que era, a ver, vamos a ahorrar, hay que dejar de comprar los medicamentos tan costosos porque las farmacéuticas prácticamente estaban haciendo su agosto en México y en principio la intención era buena, o sea, llegar a negociar un precio justo, pero la instrumentación no tanto. Entonces creo que a 2 años de que empezaron a hacer estos cambios, pues creo que ya deben de afinarlo y sí responderle claramente a los pacientes, a las personas que viven con VIH, a los familiares de niños y niñas con cáncer y a todas las personas a las que les están faltando sus medicamentos, pues cuáles son las razones por las cuales no logran afinar todavía esto, porque entonces sí ya estaría, ahí habría un caso de negligencia que podría tener incluso hasta repercusiones legales, ¿no? Creo que ahí es donde la 4T le queda de ver, entre otras cosas, a grupos como las personas que viven con VIH y también a pacientes que necesitan sus medicamentos pues, para poder sobrevivir. Y sí, se atravesó una pandemia y los esfuerzos del sector salud fueron originalmente pues, para la reconversión hospitalaria, para atender a pacientes con COVID, para buscar vacunas, etcétera, ¿no? Pero pues parece ser que con los números que tenemos ahorita de la pandemia, que son bastante favorables y que afortunadamente no se ve en el horizonte hasta ahorita una tercera ola de contagios, pues ya tendrían que estar retomando la atención de otras enfermedades que de personas que prácticamente y literalmente se les va la vida si no reciben acción médica pronta y los medicamentos necesarios. Finalmente, para concluir esta conversación y que buscaremos ya que pasen las elecciones, ¿cuántas personas LGTB y más hay de candidatos y en cuántas piensas tú que pueden llegar a la Cámara de Diputados o a los diferentes puestos de elección? Fíjate que ese dato yo lo estuve persiguiendo, Jorge, con todos los partidos, con la gente de comunicación social de los partidos, con las secretarías de diversidad sexual, porque cada proceso electoral siempre como que lo trato de documentar y hasta ahora los números que a mí me pasaron hasta hace una semana, o sea, hablaba de 77 candidaturas LGBT en 10 partidos. Como te decía, en 2009 fue el récord de 39 candidaturas y ahorita hay 77, entonces digamos que es casi el doble, aunque por ahí me dijeron que faltan muchas candidaturas que no han registrado todavía o que no han pasado. Yo creo que hay buenas oportunidades y buenas posibilidades más bien de que tengamos la primera diputada transexual en el Congreso Federal en la próxima legislatura, porque Morena está postulando a una joven activista que se llama María Clemente García Moreno, que está en un lugar muy bueno, en una circunscripción buena, en donde es muy competitivo ese partido, y yo creo que vamos a ver a la primera mujer transexual diputada federal en el país, que va a ser historia. Creo que va a haber también en el Congreso de la Ciudad de México reelección de algunos diputados que ya son LGBT y que ya habían competido en el 18 de esa manera, como que he visto que es Villanueva. Creo que PRI va a tener también algunas candidaturas interesantes que van a ser competitivas en algunos estados también LGBT. Movimiento Ciudadano también tiene por ahí muy buenas candidaturas LGBT como Aurelian Guilabert o Juan Pablo Delgado que te mencionaba en León. Y me parece que Mario Rodríguez Plazas en Nuevo León podría también llegar a ser diputado en el Congreso local por parte del PRI. Entonces, es un momento interesante y ya habrá que ver ya justo pasando el proceso electoral de
que tengamos los datos duros, digamos quiénes llegaron, pues si funcionaron estas candidaturas y las pusieron también, y es interesante ver eso, si las pusieron en distritos competitivos o no, o si nada más fueron candidaturas presidenciales. Pues te agradecemos mucho, Genaro Lozano, porque esta conversación debe abrirnos los ojos a mí y a todo el mundo, para dejar en el closet, ahí sí, y como decía Monsiváis, y tú lo citas, que se abra esa puerta, dejar en el closet todos nuestros temores, atavismos y problemas que no nos llevan a ningún lado, sino a enfrentarnos entre mexicanos en lugar de abrazarnos, ahí sí, y hacer una lucha común por un país mejor. Muchas gracias, Genaro Lozano, por esta conversación. Al contrario, un gusto, Jorge, y qué bonito mensaje, porque todos tenemos algún pariente, algún nieto, algún sobrino, alguna hermana o alguna tía que es LGBT. Entonces abracemos la diversidad porque nos hace un mejor país y un país mucho más incluyente. Sí, y quizás como decía López Mateos con los libaneses, el que no tenga un amigo libanés que lo busque, yo diría también, porque yo he tenido muchos amigos homosexuales, poetas y demás, entre ellos uno Salvador Camilo, el que no tenga un cuate homosexual que lo busque. Muchas gracias, Genaro, y nos estaremos escuchando. Hasta luego, un abrazo. El canto tiene muchas melodías, la naturaleza vive en armonía. Hay muchos platos con muchos sabores y la tierra brilla llena de flores. Lo que tú amas tiene calor, lo que tú sientes tiene color, lo que tú haces tiene valor. Tú eres amor. Lo que tú amas tiene calor, lo que tú sientes tiene color, lo que tú haces tiene valor. Tú eres amor. Diversidad, muchos colores con tranquilidad. Diversidad es la fuerza en profundidad. En el mundo hay muchas generaciones con muchas diferentes tradiciones. Hay muchos ritmos de corazones y un montón de visiones. Lo que tú amas tiene calor, lo que tú sientes tiene color, lo que tú haces tiene valor. Tú eres amor. Lo que tú amas tiene calor, lo que tú sientes tiene color, lo que tú haces tiene valor. Tú eres amor. Diversidad, muchos colores con tranquilidad. Diversidad es la fuerza en profundidad. On est tous un peu pareils parce qu'on est tous différents. On a tous le même soleil, chacun ses forces, chacun ses merveilles. On est tous un peu pareils parce qu'on est tous différents. On a tous le même soleil, chacun ses forces, chacun ses merveilles. Diversidad, diversidad, muchos colores con tranquilidad. Diversidad es la fuerza en profundidad. Diversidad, muchos colores con tranquilidad. Diversidad, yo les pido solidaridad en diversidad. Muchas cosas están en juego en la próxima elección. Los cambios en la ley obligan a los partidos a brindar espacios para candidaturas a grupos minoritarios, entre ellos a las personas de la diversidad sexual, que por supuesto, como ya escuchamos a Genaro Lozano, tienen propuestas y que deben ser atendidas. Enhorabuena por esa apertura. Luchemos y apoyemos porque sea cada vez mayor. En la música escuchamos a la cantante de origen inglés, Maya, interpretar su pieza Diversidad. Es momento de escuchar el reportaje de la semana. Adelante.
A Fondo, con Víctor Bárcenas. El camino de regreso a clases. 1 año y 3 meses después, ya se marcó la fecha para el regreso a clases en la Ciudad de México. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que el próximo lunes 7 de junio se producirá el inicio del regreso a clases de cerca de 1.2 millones de alumnos de instituciones públicas y 1.5 millones de estudiantes de escuelas privadas de nivel básico que va desde el preescolar hasta la secundaria. Claudia Sheinbaum expresó que muy probablemente para cuando se produzca la reapertura de clases presenciales en la Ciudad de México, ya el semáforo epidemiológico estará en color verde. Este anuncio de que estamos esperando el regreso a clases para el 7 de junio es obviamente, como lo ha mencionado el presidente de la República, de manera voluntaria. Se está limpiando, haciendo mantenimiento mayor a todas las escuelas de educación básica públicas, y el objetivo es ir iniciando estas clases presenciales una vez que hayan pasado 15 días de la vacunación de todo el personal educativo de la Ciudad de México. Sí, es muy probable que lleguemos al semáforo verde. Todos los indicadores siguen a la baja. Las madres y padres de familia pues han sido unos héroes, heroínas, como los maestros y maestras en toda esta pandemia, dando clases a distancia, apoyando a sus hijos, a sus hijas, y sabemos que la gran mayoría de las personas quiere regresar. Y el objetivo es regresar de manera segura y obviamente de manera voluntaria. Nadie se le va a obligar, pero sí es importante que comencemos este proceso de regreso a clases de manera presencial. La jefa de gobierno adelantó que se prepara también un plan pedagógico especial para aquellos estudiantes que perdieron el año escolar durante la pandemia. Sheinbaum especificó que con miras a la reapertura, la vacunación contra el COVID-19 se consolidará para todo el personal educativo que así lo requiera y se pondrán en funcionamiento acciones preventivas de vigilancia epidemiológica y cercos sanitarios para reducir posibles contagios en el regreso a clases. Respecto de algunas demandas de los maestros de establecer protocolos sanitarios efectivos en las escuelas, preparar al 100% las instalaciones y entregar material sanitario para los docentes, el titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, Luis Humberto Fernández, expuso que se mantiene un diálogo abierto con los maestros para conocer sus inquietudes y demandas en este regreso a clases presenciales. Hay un diálogo permanente con los docentes. Si uno platica prácticamente con todos los miembros de la comunidad, pues verán que los maestros están muy emocionados con el regreso a clases, pues es su vocación. Todos coincidimos en que tenemos que regresar. A lo mejor hay alguna diferencia sobre cómo hacerlo, pero haciéndolo todos vacunados y en condiciones de seguridad. Es eso, hay un diálogo permanente y al final de esto, algo que es muy importante, aquí no hay posiciones correctas o incorrectas. Todos estamos navegando un mar sin cartografiar. Todos estamos transitando algo que nadie había vivido. Entonces, pues la única forma de resolverlo es dialogando, es platicando y convenciendo de que las condiciones son adecuadas. Entre las medidas necesarias para el regreso a clases seguro en la Ciudad de México, las autoridades educativas han diseñado una serie de acciones que van desde dividir a los grupos escolares para que asistan a las escuelas en diferentes días de la semana, hasta reforzar la limpieza y desinfección de los espacios educativos. El uso de cubrebocas y mascarillas será obligatorio para todo el personal educativo y también para los alumnos. Antes de entrar al salón de clases, los alumnos deberán aplicar gel desinfectante en sus manos, además de que habrá un filtro sanitario en la entrada de los centros educativos. En las escuelas se deberá garantizar el acceso a agua y jabón, esto con el objetivo de prevenir contagios. También deberá existir una distancia mínima de 1.5 metros entre cada estudiante y las ventanas y puertas de los salones deberán estar abiertas todo el tiempo. Si las autoridades detectan un solo contagio, se procederá a suspender las clases por un periodo mínimo de 15 días y se regresará al esquema de clases a distancia.
El regreso a clases en algunas entidades del país donde ha disminuido la incidencia de la pandemia también ya es una realidad. Campeche fue una de las primeras entidades en llevar a cabo la experiencia en el país de regresar a clases presenciales desde el pasado 19 de abril bajo un esquema mixto escalonado. Sin embargo, las autoridades educativas en Campeche activaron el protocolo de seguridad y pospusieron la segunda fase del regreso a clases luego de que se detectó un caso positivo a COVID-19 en una de las 137 escuelas abiertas durante la primera etapa. Una maestra de la comunidad 20 de noviembre en Calkmul resultó positiva a COVID-19, razón por la cual 54 alumnos y 2 docentes más fueron enviados a sus domicilios para estar bajo vigilancia y supervisión médica durante 14 días. En Jalisco, donde el semáforo epidemiológico está en color verde, las autoridades educativas dieron a conocer que a partir del 17 de mayo se realizan inscripciones, recepción y entrega de tareas y se dará información y orientación sobre el avance académico de los estudiantes con miras a la reapertura de 13,000 escuelas de educación básica, tanto públicas como privadas. En dicha entidad, desde el 1 de marzo, estaban permitidas ciertas actividades presenciales, como las deportivas, y la asistencia al aula para recibir acompañamiento en grupos reducidos de 9 estudiantes. A nivel bachillerato, ya se permitía la utilización de laboratorios y talleres con un aforo de 30% de asistentes. En Chiapas y Coahuila, también en semáforo verde, ya tienen planes de regreso paulatino a clases presenciales de manera escalonada y estableciendo requisitos sanitarios para evitar la transmisión del coronavirus. Finalmente, en Nuevo León trascendió que el regreso a clases será híbrido y de forma gradual y escalonada, especialmente en los niveles medio y superior. De este modo queda claro que para retornar a clases presenciales de forma segura, las autoridades educativas deben cumplir con 3 condiciones esenciales: la vacunación del personal del sector educativo, la aprobación de los protocolos sanitarios efectivos y que esté lista una infraestructura digna en las escuelas. Como quisiera volver a ser ese niño de antes para poder aprender lo que no entendí de grande, para corregir errores, para reencontrar el rumbo, para que nos demos cuenta que vamos creciendo juntos. Se puede cambiar el mundo si vamos creciendo juntos. Llévate una sonrisa a la puerta de la escuela, cargando en tu mochila al futuro que te espera. Vamos de la mano, niño, a abrazar nuestro destino. De números y palabras también se hacen los caminos. De números y palabras también se hacen los caminos. Vamos, niños, a la escuela, que ya empieza un nuevo día. Tienes el derecho de crecer y de estudiar. Vamos, niños, adelante, caminando hacia la vida. Tienes el derecho de aprender y de soñar. Al changuito de mi pueblo y a los pibes de mi barrio, a los hijos de mi tierra, para todos ellos canto, pa' que se acerquen a la escuela, los estamos
esperando, con el corazón contento y de guardapolvos blancos, con el corazón contento y de guardapolvos blancos. Vamos niños a la escuela, que ya empieza un nuevo día. Tienes el derecho de crecer y de estudiar. Vamos niños adelante, caminando hacia la vida. Tienes el derecho de aprender y de soñar. Vamos niños a la escuela, que ya empieza un nuevo día. Tienes el derecho de crecer y de estudiar. Vamos niños adelante, caminando hacia la vida. Tienes el derecho de aprender y de soñar. Vamos niños a la escuela, vamos niños a la escuela, vamos niños a la escuela, vamos niños a la escuela. Es muy importante que el regreso a clase sea de la forma más segura posible y es un momento importante para las niñas y los niños de nuestro país y por supuesto para las familias. En la música escuchamos A la Escuela de Alejandro Lerner. Está usted sintonizando en los tiempos del COVID, análisis del momento a través de las frecuencias de FM en el 96.5, también a través de la frecuencia de onda corta en XEPPM y también nos puede escuchar en las redes sociales de Radio Educación, Twitter, Facebook y YouTube. Le invitamos a que se comunique con nosotros enviándonos un mensaje de WhatsApp al 5512-332915. Y damos paso al comentario de Jorge Meléndez. Palestina, imágenes y datos del terror. Las imágenes de violencia en Palestina son escalofriantes. Un padre carga a su hijo que fue asesinado por una bomba. Un chiquillo se esconde tras un pilar en tanto varios israelíes armados intentan encontrar a palestinos. Otro menor de edad se enfrenta a bandera palestina en mano a soldados armados hasta los dientes. Varios judíos sondean banderas palestinas en tanto pisotean el símbolo de su nación. El Fisgón muestra en 4 etapas cómo era la Palestina histórica y luego de los años de 1947-2008 y la actual ofensiva, una más de Benjamín Netanyahu, solo queda un pequeño territorio para los árabes. Y el Guera en su cartón presenta a una madre árabe que grita ante un padre doliente por el asesinato de su chavo y dice: Israel ha causado 212 muertos, 400 heridos y un ciego. La ONU, por la agrupación que debe cuidar la paz en el mundo, no se ha pronunciado por el cese de hostilidades. Joe Biden, presidente estadounidense que dice estar a favor de los derechos humanos en el orbe, no había dicho nada hasta que hubo manifestaciones de repudio en su país, incluidos judíos, pero sobre todo 28 senadores y representantes como Bernie Sanders, Alejandra Ocasio-Cortez, Jesús Chuy García, Mark Pocan e Ilhan Omar, quienes se indignaron por la agresión despiadada a los palestinos. Para la congresista Ayanna Pressley, la discriminación y represión de los israelíes y afroamericanos es similar, y la institución J. Steel de judíos liberales pro-Israel pidieron un inmediato cese al fuego. Barack Obama, en su periodo, alargó el apoyo financiero y militar a Israel de 2019 a 2028. Después de la Segunda Guerra Mundial,
los judíos han recibido 146,000 millones de dólares de ayuda, aunque el apoyo armamentista pasó de 30,000 millones de dólares a 38,000 de billetes verdes. Dicha nación es la que tiene el mayor número de cazas F-35, los mejores actualmente, más antimisiles por montones. Y es el octavo país mundial en exportar armas, el 70% de las que produce. México seguramente ha comprado parte de las mismas, aunque no se dice nada al respecto, ya que un señor Camil está ligado a esos negocios. Debido a la citada agresión, Cuauhtémoc Cárdenas escribió un artículo en la jornada del 18 de mayo, donde si bien señala el acierto que nuestro país con su embajador en la ONU, Juan Ramón de la Fuente, dio voz de alerta contra la masacre actual, también censuró que el Consejo de Seguridad de la mencionada agrupación permanezca impávido ante la masacre, México no reconozca a Palestina como Estado nacional, ya que 139 países de 193 miembros ya lo hicieron, asunto que data de 1988. Es la hora de ser congruentes con la doctrina internacional mexicana. Para el especialista de asuntos internacionales, Alfredo Jalife Rame, Israel es una superpotencia militar en aviones, tanques y otros instrumentos mortíferos, entre ellos el mayor exportador de drones, muchos en manos de narcos, especialmente del cártel de Jalisco Nueva Generación. Cuenta además con alrededor de 300 bombas nucleares clandestinas. El actual episodio, dice el analista, es parte de una revuelta de millennials porque hay ciudades donde están lo mismo árabes que israelíes, ya que las anexiones como Jerusalén Oriental, ocupado en 1980 por los judíos, siguen. Incluso despojaron a palestinos de hazaros. También afirma Jalife que se trata, según el plan Netanyahu, de judaizar en forma gradual Jerusalén Oriental, la ciudad sagrada donde confluyen varias religiones y en la cual actualmente hay 340,000 palestinos y 215,000 israelíes. El despojo, la masacre y el odio al diferente es la consigna de algunos radicales y desmemoriados judíos. Hay en redes sociales una iniciativa que lleva más de 3 millones de firmas para cesar esta ofensiva de Benjamín Netanyahu y los negociantes de la muerte, racistas, vendedores de armas y funcionarios despóticos, y entrar en negociaciones y restablecer la paz. Alto a la sevicia en Palestina. احنا هيك مش عايشين في امان، احنا عايشين في حصار، احنا لو متنا احسن، انا لو متت ما شفتش الحياه اللي بتصير فينا، نتكتل، احنا ما بنشوفش الا الموت والاصابات والجرحى، بفتح التلفزيون بلاقيش الا تشييع جنازات ولا قصف ولا دبابات، بلاقيش برامج اتسلى عليها، بلاقيش صور متحركه، بلاقيش برامج اتعلم منها، كل تشييع جنازات ودبابات، قصف دبابات وطيارات. ليش بيسووا فينا هيك الشعب الإسرائيلي؟ Ghibli, soy Palestina. Soy Palestina, sola me encuentro en la batalla. Todo el mundo me ve y todo el mundo se calla. Tengo miedo y me dan hasta escalofríos. Murieron mis jóvenes, mueren todos mis críos. Sigo sufriendo, sigo sola en esta lucha. Pido ayuda a gritos, pero nadie me escucha. Vengo a protestar, perdón si le molesto, pero ¿qué he hecho yo para merecerme esto? Sufro y lloro, pero la situación no se controla. Tengo muchos hermanos, pero me encuentro sola. Por las noches no duermo y tengo mucho miedo. Ellos tienen tanques y yo con piedras no puedo. Estoy harta de sufrir, harta de esta guerra,
Harta de ver a mis hijos debajo de la tierra, pero mis hijos son fuertes, apretando los dientes. Si mueren morirán héroes y si viven como valientes. Soy Palestina, Ana Filistín. Yo soy la que sufre, Ana اللي قلبي حزين. Yo soy Palestina, Ana Filistín. Necesito ayuda, فينكم يا مسلمين. Soy Palestina, Ana Filistín. Yo soy la que sufre, Ana اللي قلبي حزين. Yo soy Palestina, Ana Filistín. Necesito ayuda, فينكم يا مسلمين. أين حكام المسلمين؟ أين أسلحتهم؟ أين طائراتهم؟ أين وحدتهم؟ أين غيرتهم؟ أين وقوفهم مع إخوانهم؟ أنا فلسطين كنموت وانتم ما ساكتين. ياك انتم خوتي ياك احنا كاملين مسلمين. بغيتكم غير تقولوا لي الدم ديالي شحال كيسوى. ياك احنا خوت ياك المؤمنين إخوة. بكيت بالدموع وماتوا ولادي كاملين. وانتم عطيتوني بالظهر وبنيتوا الباطمات العاليين. والدين بلا أطفال، أطفال بلا والدين. الناس جالسة كتفرج والديور مريبين. رجال ماتوا في الحرب بقاو غير المنافقين. خليوني نبكي خليو اليهود عليا زاطمين. بالحق ما تنساوشي ربي كبير عليكم كاملين. Soy Palestina. Soy Palestina, Ana Filistín. Yo soy la que sufre, Ana اللي قلبي حزين. Yo soy Palestina, Ana Filistín. Necesito ayuda, فينكم يا مسلمين. Soy Palestina, Ana Filistín. Yo soy la que sufre, Ana اللي قلبي حزين. Yo soy Palestina, Ana Filistín. Necesito ayuda, فينكم يا مسلمين. Juntemos todas las manos y hagamos que el mundo vibre. Gritemos todos juntos, Palestina libre. Desde cualquier trinchera en que nos encontremos pediremos un alto a la masacre en Palestina. Ojalá los gobiernos se pronuncien por esto. Hagámoslo nosotros en las redes sociales. Basta a la masacre. En la música escuchamos la canción Soy Palestina del rapero MC Jebli, marroquí afincado en España desde hace más de 15 años. Y ha encontrado en este tipo de música un buen impulso para dedicar sus letras de denuncia contra la xenofobia, contándose por miles la reproducción de sus videos en las redes sociales. El rapero musulmán ha denunciado todas las formas de discriminación por razones culturales. Jebli está rompiendo las barreras que se ha impuesto. Y es viernes y es momento del recorrido semanal por la información internacional más relevante acerca del COVID-19. Semáforo informativo. El miércoles pasado, la Unión Europea acordó abrir sus fronteras a turistas de terceros países completamente vacunados. Las condiciones son que hayan recibido el esquema de vacunación completa, 2 dosis en la mayoría de las vacunas en el mercado, y que al menos hayan pasado 14 días antes de su viaje. Los embajadores de los 27 Estados miembros cerraron el acuerdo político sobre la propuesta de la Comisión Europea para relajar las restricciones a los viajes no esenciales desde el extranjero. Esta decisión, que aspira también a reactivar la economía y el turismo, permitirá abrir las fronteras a los visitantes procedentes de terceros países desde este verano. La nueva recomendación, que todavía debe ser aprobada formalmente por el Consejo en los próximos días, permitirá la entrada a la Unión Europea de todas las personas que hayan recibido la pauta de vacunación completa al menos 14 días antes de su llegada, con alguna de las vacunas autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento: BioNTech, Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen. La pandemia retrocede en el mundo, pero repunta en Sudamérica. Los casos globales de COVID-19 descendieron un 12% la semana pasada, aunque repunta ligeramente en Brasil, Argentina y Colombia.
Los casos globales de COVID-19 descendieron un 12% la semana pasada, por lo que se confirma la tendencia a la baja iniciada a finales de abril, aunque con preocupantes excepciones como Brasil, Argentina y Colombia, mostró el miércoles el informe epidemiológico de la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Las principales organizaciones de la industria farmacéutica instaron este miércoles a intensificar el intercambio responsable de dosis de vacunas contra el COVID-19 en todo el mundo, estimando que la producción será suficiente para vacunar a la población adulta mundial para fin de año. Actualmente, las vacunas contra el COVID-19 no llegan equitativamente a todas las poblaciones prioritarias del mundo. Los fabricantes, los gobiernos y las ONG deben trabajar juntos para adoptar medidas urgentes para hacer frente a esta desigualdad, estimaron el jueves en un comunicado conjunto las principales asociaciones profesionales del sector con sede en Europa y Estados Unidos. La Federación Internacional de Fabricantes y Asociaciones Farmacéuticas, el Grupo de Investigación y Fabricantes Farmacéuticos de América, la Federación Europea de Asociaciones e Industrias Farmacéuticas, la Asociación de la Industria Farmacéutica Británica, Vacunas Europa, la Organización de Innovación en Biotecnología y el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, informa la agencia AFP. Taiwán recibió a partir del jueves 400,000 dosis de la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por AstraZeneca en un momento en el que el rebrote en el país continúa en aumento, con 275 nuevos casos diagnosticados este martes. El portavoz gubernamental, Lo Ping-cheng, precisó que el antígeno llegará a Taiwán por vía aérea procedente de Ámsterdam. Y así llegamos al final de una emisión más de En los tiempos del COVID. Se despide de usted Alma Lilia Martínez a nombre de todo el equipo de producción y lo esperamos el próximo viernes 28 de mayo en punto de las 13:05. Y algo más, es muy importante hacer el esfuerzo por seguir manteniéndonos en casa de ser posible. Y si sale, observe todas las medidas de higiene y de sana distancia. Hágalo por usted, por todas y todos. Que tenga una muy buena tarde. Hasta la próxima. Esto fue En los tiempos de COVID. Análisis del momento. Participamos en este programa Luis Felipe Oropesa, Alma Lilia Martínez, Heréndira Salazar, Víctor Bárcenas, Jorge Meléndez Preciado y Laura Elena Padrón.